Me llamo Marina, tengo 34 años. Y mi historia, la historia que realmente importa, la que lo cambió todo, comienza hace exactamente 3 meses. Comienza la noche de la boda de 6 millones de pesos de mi hermana menor, Lorena. El lugar era el Solara de Reforma. Si viven en la Ciudad de México, saben de qué hablo. Es uno de esos hoteles en pleno paseo de la Reforma que parecen irreales, como si un pedazo de Dubái hubiera aterrizado frente al Ángel de la Independencia. El lobby era una caverna de mármol negro veteado de oro, tan pulido que podías ver tu reflejo distorsionado en el suelo. Los candelabros no eran candelabros, eran instalaciones de arte que colgaban como cúmulos de diamantes líquidos, bañando todo en una luz dorada y cara. El aire era espeso, olía a lirios blancos, a perfume francés de $1000 y, sobre todo, olía a dinero. A dinero nuevo, arrogante. A lo lejos, podía escuchar el sonido suave y elegante de un cuarteto de cuerdas. No tocaban el canon de Pachelbel. Estaban afinando sus instrumentos, preparándose para la gran entrada. 600 invitados. 600 de los amigos más cercanos de Lorena y su nuevo esposo, Damián. O, para ser más precisa, 600 de los socios, inversionistas, contactos y lamebotas de Damián. Vi pasar a mujeres que parecían cisnes, envueltas en vestidos de alta costura que probablemente costaban más que mi auto. Vi a hombres en trajes hechos a medida, con relojes que brillaban discretamente, riendo con esa confianza gutural que solo da el verdadero poder y la certeza de que nunca te faltará nada. Y luego estaba yo. Yo, Marina. La hermana mayor. La de 34. La soltera. Alicé la tela de mi sencillo vestido negro. Era de buena calidad, de una diseñadora mexicana independiente que me gustaba, pero lo había encontrado en una venta de liquidación. 3,000 pesos. Me había parecido elegante, discreto, apropiado. Pero parada ahí, bajo la luz dorada de esos candelabros absurdos, me sentí, pequeña. Me sentí barata. Vi a una mujer, no mucho mayor que yo, pasar junto a mí. Llevaba un bolso Birkin color coñac. Ese bolso, solo ese maldito bolso, valía más que todo lo que yo había ganado en los últimos 2 años. Sentí el impulso físico de encogerme, de volverme invisible. La luz de los candelabros no me iluminaba, me exponía. No era solo una boda. Era la coronación de mi hermana Lorena. Era el evento que consolidaba su ascenso social. Y yo era la plebeya, la pariente incómoda que se había colado en el palacio. No es que fuera una sensación nueva. Siempre me había sentido así en los eventos de Lorena, desde sus fiestas de cumpleaños en la universidad. Pero esta noche era diferente. Esta era la culminación. El final del juego. Respiré hondo, tratando de sacudirme esa vieja y conocida inseguridad. Es la boda de tu hermana, me dije a mí misma. Estás aquí por ella, ¿verdad? Avancé hacia la mesa de registro. Por supuesto, no era una mesa. Eran 2 pedestales de laca negra, y detrás de ellos, 2 mujeres que parecían modelos, impecablemente vestidas de negro, cada una sosteniendo una tablet elegante. La primera me sonrió. Una sonrisa profesional, practicada, brillante y completamente vacía. Buenas noches, bienvenida. Su nombre, por favor. Marina Ramírez, dije, y me odié por el ligero temblor en mi voz. Traté de sonar más segura. Soy la hermana de la novia, Lorena. La sonrisa de la empleada titubeó. Fue casi imperceptible, un microsegundo, pero lo noté. Sus dedos enguantados, perfectos, se deslizaron por la pantalla de la tablet. Una vez. 2 veces. Frunció el ceño, una arruga diminuta entre sus cejas perfectamente depiladas. ¿Me lo repite, por favor? Marina Ramírez. Observé su rostro mientras tecleaba, esta vez letra por letra. Su expresión pasó de la eficiencia profesional a la confusión genuina. Volteó la tablet, como si el ángulo fuera el problema. Qué extraño, murmuró, más para sí misma que para mí. Luego levantó la vista, y la sonrisa vacía había sido reemplazada por una de lástima. Lástima.
Discúlpeme, señorita. Marina. ¿Ramírez? No, no la encuentro en la lista. El mármol bajo mis pies pareció volverse hielo. No, eso es imposible. Debe haber un error, dije, y forcé una risa nerviosa que sonó patética incluso para mis propios oídos. Confirmé mi asistencia por correo hace 2 meses. Soy la hermana. Repetir eso último, soy la hermana, se sintió como clavar un clavo en mi propia garganta. La mujer me miró con esa misma lástima profesional. Entiendo, señorita. Permítame un segundo. Llamaré a la coordinadora. La recepcionista se alejó unos pasos, hablando en voz baja por un comunicador que llevaba en la oreja. Me quedé parada ahí, en medio del lobby, sintiéndome como un poste de luz fundido. La gente seguía fluyendo a mi alrededor. Era como estar bajo el agua, viendo el mundo moverse en silencio. Nombres siendo marcados en listas, saludos efusivos, el pop suave de un corcho de champán. Detrás de mí, una pareja vestida de terciopelo y diamante se quejó en voz baja sobre la espera. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvo la fila? Sentí mis mejillas arder, como si me hubieran abofeteado. Cada segundo que pasaba, mi sensación de no pertenecer se convertía en una certeza física, una picazón bajo la piel. Recordé los últimos 18 meses. La planeación de esta boda no había sido un evento, había sido una campaña militar. La única obsesión de Lorena. Cada cena familiar, cada llamada telefónica, giraba en torno a detalles absurdos. Las flores, que tenían que ser importadas de Holanda. La lista de invitados, que no era una lista, era una curaduría. Y, sobre todo, la imagen. La palabra favorita de Lorena y Damián. Es por la imagen, Marina, me decían cuando les preguntaba por qué necesitaban un pastel de 10 pisos que imitaba la Torre Eiffel. Damián, el prometido, ahora esposo. Un tipo de esos que trabajan en fondos de inversión, con un traje permanentemente pegado al cuerpo y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Siempre hablando de levantar capital, de socios estratégicos, de la importancia vital de proyectar éxito. Esta boda no era una celebración de amor, era una presentación para inversionistas. Era una demostración de poder. La coordinadora llegó. Era una mujer delgada como un látigo, vestida completamente de negro, con un auricular y una mirada estresada. Desprendía esa energía caótica de alguien que está manejando un desastre inminente. Señorita Marina Ramírez, dijo, su voz aguda. Sí, soy yo. Discúlpeme, de verdad, pero hemos revisado la lista maestra 3 veces. Su nombre no está. Me miró de arriba a abajo, su mirada deteniéndose un segundo de más en mi vestido de 3,000 pesos. El veredicto estaba en sus ojos, tú no perteneces aquí. Me miró como si yo fuera una estafadora, una grifter que intentaba colarse a comer canapés gratis y robarse los centros de mesa. Quizás, dijo, con un tono condescendiente, está usted como acompañante de alguien más. No, dije, y me sorprendió que mi voz no se quebrara. Temblaba de pura humillación, pero se mantuvo firme. Soy la hermana. La única hermana de la novia. La coordinadora hizo una mueca. Era la mueca de alguien que tiene que lidiar con un problema molesto. Entiendo, señorita. De verdad. Pero, sin su nombre en la lista, no puedo dejarla pasar. Son políticas del cliente. Lo siento mucho. Políticas del cliente. Mi hermana. Me hice a un lado, mi corazón latiendo con fuerza, no de tristeza, sino de una furia sorda. Esto no era un error administrativo. Lorena no cometía estos errores. Lorena era el tipo de persona que revisaba una hoja de Excel 20 veces. Era meticulosa hasta la obsesión. Si mi nombre no estaba en esa lista, era porque ella lo había quitado. O peor, nunca lo había puesto. Saqué mi celular. Mis manos temblaban, ahora sí. Marqué su número. La operadora me mandó a buzón. Claro, estaba a punto de casarse. Marqué el número de la suite nupcial que me habían dado en caso de emergencia. Sonó 1, 2, 3 veces. Bueno,
contestó Lorena. Su voz sonaba aguda, vibrante de emoción y nervios. De fondo, podía escuchar risas agudas, el sonido inconfundible de copas de champán chocando. Lorena, soy yo, dije, mi voz apenas un susurro. Hubo un silencio. La risa de fondo se detuvo. Pude imaginarla tapando la bocina. Marina, ¿qué pasa? Estoy literal a 10 minutos de caminar hacia el altar. Estoy en vestido de novia. Su voz era un siseo de impaciencia. Lorena, estoy en la recepción. Dicen que no estoy en la lista. No me dejan entrar. Hubo otra pausa. No fue una pausa de confusión. ¿No fue un qué? No puede ser, qué raro, déjame arreglarlo. Fue una pausa larga, deliberada, pesada. Una pausa cargada de algo que sonaba como fastidio. Ah, eso, dijo finalmente. Su tono cambió. La emoción de la novia desapareció. Lo que quedó fue la frialdad de una ejecutiva que despacha un asunto molesto. Escuché cómo soltaba un suspiro. Un suspiro de pura impaciencia. Mira, Marina, dijo, y su voz bajó, volviéndose venenosa y siseante. ¿De verdad pensaste que ibas a entrar? Hoy. Me quedé sin aliento. Damián tiene a todos sus socios aquí, continuó, hablando rápido. Gente muy importante de sus fondos de inversión. Gente que vale, literalmente, cientos de millones de dólares. El señor Mendoza está aquí. Hizo otra pausa, como esperando que yo entendiera la gravedad de la situación. No podemos tener, bueno, distracciones, ¿entiendes? No podemos tener nada fuera de lugar. Francamente, Marina, arruinas la imagen. Arruinas la imagen. Esas 3 palabras me golpearon con la fuerza física de una bofetada. Me quedé helada, el teléfono pegado a la oreja, incapaz de respirar. El ruido del lobby, el cuarteto de cuerdas que ahora tocaba algo suave, las risas de los invitados, todo se desvaneció. Se convirtió en un zumbido sordo. Solo podía escuchar esas 3 palabras repitiéndose en mi cabeza, en el siseo venenoso de mi hermana. Arruinas la imagen. Arruinas la imagen. Arruinas la imagen. Esa era yo. Yo era la mancha. La hermana mayor, la de 34 años, la soltera, la que tenía un trabajo raro en bienes raíces que nadie entendía. La que usaba un vestido de 3,000 pesos en una fiesta de 6 millones. Yo era la mancha en la pintura perfecta y brillante de Lorena. Lorena, logré decir. Mi voz sonó extraña, lejana. Haznos un favor a todos, Marina, continuó ella, su voz rápida y cortante, ansiosa por terminar la llamada y volver a su champán. Vete a casa. En serio. No hagas una escena. No me hagas esto hoy. No, empecé a decir. Ya hablaremos de esto, me interrumpió. No sé, el próximo mes, quizás. Cuando regrese de la luna de miel en Bora Bora. Entiéndelo, Nati. Esto es más grande que tú. Es nuestro futuro. Y colgó. Clic. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono. Llamada finalizada. Mi primera reacción, la que me inundó, fue una ola de vergüenza. Una vergüenza tan profunda y helada que quise desaparecer. Quise que el piso de mármol se abriera y me tragara. Quise salir corriendo de ahí, llorar en un taxi, ir a mi departamento oscuro y esconderme bajo las cobijas por una semana. Habían ganado. Después de años de minimizarme, de tratarme como la rara, la bohemia, la fracasada, habían ganado. Me habían borrado. Pero entonces, mientras estaba ahí parada, temblando, algo más pasó. La tristeza, esa tristeza familiar, vieja y pegajosa que me había acompañado durante años de cenas navideñas humillantes y comparaciones dolorosas, de pronto, se evaporó. Se secó. Y en su lugar, quedó una calma. Una calma fría. Dura. Una calma dura como el diamante. Se acabó, susurré para mí misma. Nadie me oyó. Ya no más. Respiré hondo, 1, 2 veces. Mis manos,
que antes temblaban, ahora estaban perfectamente firmes. Había una claridad en mi mente que no había sentido en años. Me acerqué a mi bolso, que colgaba de mi hombro. Lo abrí. Metí la mano, pasando de largo mi cartera y mis llaves. Y saqué un pequeño sobre color crema. Era un sobre elegante, de un papel grueso y texturizado. Tenía el tamaño perfecto para una tarjeta de regalo. No era el cheque de 10,000 pesos que había planeado darle como un regalo de bodas estándar. Había roto ese cheque esa misma mañana. Ese cheque era un regalo de la Marina que ellos creían que existía, la Marina que jugaba a las casitas, la que apenas podía pagar la renta. No. Este sobre contenía algo mucho, mucho más valioso. Caminé de regreso hacia la coordinadora. Ella me miraba con una mezcla de lástima y alivio, probablemente feliz de que no estuviera gritando o llorando. Le extendí el sobre. Disculpe, dije. Mi voz salió sorprendentemente firme. Clara. Cortante. La coordinadora tomó el sobre, confundida. Era obvio que no esperaba eso. Claro, se lo doy. Ya me retiro, la interrumpí, con una media sonrisa que no me llegó a los ojos. Pero, ¿podría hacerme un favor? Por favor, asegúrese de que mi hermana, Lorena, reciba esto. Por supuesto, señorita. Se lo haré llegar a la suite nupcial ahora mismo. No, dije, deteniendo su mano. No ahora. Entrégueselo después de la ceremonia. Cuando esté en la fiesta. Cuando esté celebrando, en la mesa principal, rodeada de todos sus invitados importantes. Especialmente de los socios de su esposo. La miré fijamente, asegurándome de que entendiera. El momento lo es todo. Es muy importante que lo reciba entonces. Ella asintió, visiblemente confundida por la petición, pero reconociendo la autoridad en mi voz. Como usted diga, señorita. Gracias. Me di la vuelta. No miré hacia atrás. Caminé con la cabeza en alto. Mis tacones, también de oferta, resonaron sobre el mármol brillante. Atravesé el lobby cavernoso, pasando junto a los arreglos florales de 2 metros de altura, pasando junto a la gente que reía sin saber nada. Salí por las puertas giratorias de cristal. El aire frío de la noche en la Ciudad de México me golpeó la cara. El Paseo de la Reforma estaba vivo, un río de luces rojas y blancas. El ángel de la Independencia brillaba a lo lejos, dorado e indiferente. Dentro de El Solara, en ese mundo de fantasía, mi hermana se preparaba para su gran entrada. Y yo, la mancha, la vergüenza, la que arruinaba la imagen, acababa de dejar una bomba de tiempo en su mesa de regalos. Paré un taxi. El conductor me miró por el retrovisor. ¿Fiesta elegante, señorita? Algo así, murmuré. Llévame a la Condesa, por favor. A la trattoria de Gino. No iba a ir a mi casa a llorar. Me negaba. No les iba a dar ese gusto, aunque ellos no pudieran verme. Le di al conductor la dirección de mi trattoria italiana favorita. Un lugar pequeño, ruidoso, con manteles a cuadros rojos y blancos, y el mejor Cacio e Pepe de la ciudad. Mi lugar seguro. Mientras el auto avanzaba por el tráfico nocturno de Reforma, la frase de Lorena resonaba en mi cabeza como un eco de ácido. Arruinas la imagen. ¿Cuándo me había convertido en eso? ¿En la vergüenza oficial de la familia? Mi mente viajó, como siempre lo hacía en estos casos, 8 años atrás. Era una cena de domingo en casa de mis padres. Yo tenía 26 años. Lorena, con 24, acababa de ser ascendida a gerente junior en una agencia de marketing digital de renombre. Era la estrella. Acababa de comprarse su primer auto, con ayuda de mi papá, claro, y no paraba de hablar de estrategias de marca y KPIs. Yo, por mi parte, me sentía miserable. Llevaba 4 años trabajando como contadora en un despacho gris, en un cubículo gris, mirando números grises. Odiaba cada segundo. Así que, esa noche, nerviosa pero emocionada, decidí soltar mi propia bomba. Bueno, familia, anuncié, dejando mi tenedor sobre el plato. Tengo noticias.
Todos me miraron. Estaban acostumbrados a que yo fuera la callada. Voy a renunciar a mi trabajo en el despacho de contadores. Mi madre dejó caer su tenedor. El golpe metálico contra el plato fue el único sonido en la habitación. Mi padre frunció el ceño, esa arruga de decepción que yo conocía tan bien. ¿Qué?, dijo mi padre. Su voz era baja, peligrosa. ¿Estás loca, Marina? ¿Vas a tirar tu título universitario por la borda? Y pagamos una fortuna por esa universidad para que salieras de contadora. No lo voy a tirar, papá. Voy a usarlo. Voy a sacar mi licencia de bienes raíces. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Fue un silencio sepulcral, lleno de juicio. Mi madre fue la primera en hablar. Pero, hijita, dijo, con ese tono de falsa dulzura que usaba cuando estaba horrorizada. Bienes raíces. ¿Eso no es inestable? Lorena acaba de ser ascendida. Está ganando un dineral. Tiene prestaciones, seguro de gastos médicos mayores, fondo de ahorro. ¿Por qué no le pides trabajo en su agencia? Eso sí es una carrera de verdad. Lorena, sentada frente a mí, había estado callada, observándome con una sonrisita divertida. Finalmente, soltó una risita burlona. «Ay, Nati. Vas a jugar a las casitas», dijo, usando esa voz condescendiente que había perfeccionado. ¿Enseñar departamentitos en la Narvarte? ¡Qué tierno! Es un negocio serio, Lorena, traté de defenderme, sintiendo mi cara enrojecer. Es corretaje. Inversiones. Claro, inversiones, dijo ella, sin dejar de sonreírle a su copa de vino. La cena terminó en un silencio incómodo. Más tarde, esa noche, cuando todos se habían ido a ver la televisión, me armé de valor y me acerqué a mi padre en su estudio. Papá, dije, sintiéndome como una niña de 10 años. Sé que no te gusta la idea, pero voy en serio. ¿Crees que podrías prestarme 50,000 pesos? Solo para empezar. Para la licencia, para rentar un escritorio en una oficina compartida, para el primer mes. 50,000 pesos. Un mes antes, él le había dado a Lorena 70,000 como bono por su ascenso, para que se comprara ropa bonita para la oficina. Para él, no era nada. Mi padre ni siquiera levantó la vista de sus papeles. No. Papá, por favor. Te lo pagaré con intereses. Dije que no, Marina. Levantó la vista, y su mirada era dura. No vamos a financiar tus caprichos. Tu madre y yo no trabajamos toda la vida para que tires tu educación a la basura. Si quieres jugar a los negocios, hazlo con tu propio dinero. Es hora de que madures. Salí de su estudio sintiéndome más pequeña, más humillada que nunca. Pero esa noche, en mi departamento, mientras miraba mi miserable estado de cuenta, la humillación se transformó en algo más. Se transformó en rabia. Una rabia fría, blanca, pura. Ah, sí, le dije a la pared. ¿Quieren que madure? ¿Creen que estoy jugando a las casitas? Muy bien. Les iba a enseñar cómo jugaba. Durante los siguientes 8 años, jugar a las casitas se convirtió en la broma oficial de la familia. Mientras Lorena ascendía, directora, luego directora regional, mientras publicaba fotos en Instagram desde sus viajes de negocios a Nueva York, Londres y Sao Paulo, yo estaba jugando. Ellos no veían las noches que pasé despierta hasta las 3 de la mañana estudiando leyes de zonificación y uso de suelo. No veían los fines de semana enteros que sacrifiqué para mostrar propiedades bajo el sol abrasador. No veían las veces que lloré en mi auto después de perder una comisión que necesitaba para pagar la renta. Solo veían a la hermana rara. La que no tenía un horario de oficina. La que no recibía un bono de Navidad predecible. La soltera. La fracasada. La Navidad pasada fue, quizás, el punto más bajo. El momento en que me di cuenta de que ya no había esperanza para ellos. Fue justo después de que Lorena y Damián se comprometieran. La casa de mis padres olía a pavó, a bacalao y a esa mezcla de canela y naranja que ponía mi madre. Pero el ambiente estaba cargado.
cargado con la arrogancia de Damián. Él y Lorena eran la pareja de oro. El centro del universo. Y no dejaban que nadie lo olvidara. La conversación en la mesa era un monólogo de sus éxitos. Damián está a punto de cerrar una ronda de financiamiento Serie A, anunciaba Lorena, brillando. $6 millones. 6. No es la gran cosa, amor, decía Damián con falsa modestia, aunque claramente era la gran cosa para él. Es solo el comienzo. Lo importante es el círculo social que estamos construyendo. Tienes que entender, Marina, me dijo de repente, sirviéndose más vino, una botella que costaba 4,000 pesos y que él había traído, asegurándose de que todos vieran la etiqueta. El éxito atrae al éxito. Por eso Lore y yo funcionamos tan bien. Estamos en el mismo nivel. Vibramos en la misma frecuencia. Nuestro círculo social es, bueno, es de otro nivel. No es para todos. No es para todos. El mensaje era claro. No era para mí. Yo solo asentí, comiendo mi ensalada de manzana, tratando de ser invisible. Pero entonces Lorena, probablemente sintiéndose magnánima por el champán y su nuevo anillo, un diamante enorme, vulgar, que agitaba cada vez que hablaba, puso su mano sobre la mía. Su piel estaba suave por las manicuras semanales, la mía, áspera por el trabajo. El diamante casi me ciega. Nati, dijo, su voz goteando falsa preocupación. Deberías empezar a pensar en tu futuro, en serio. Ya tienes 33. El tiempo vuela. Tragué saliva. Me va bien, Lore. No te preocupes por mí. Ella soltó una risita condescendiente. Ay, bien. ¿Qué es, bien, Nati? ¿Te da para la renta? Bien, no es, excelente. Bien, no paga una hipoteca en Polanco. Bien, no te compra un coche nuevo. Estoy ahorrando, murmuré, sintiendo las miradas de mis tíos sobre mí. ¿Ahorrando? ¿Qué vas a hacer? ¿Piensas seguir mostrando departamentos hasta los 60? Qué triste. Hizo una pausa dramática. ¿Tienes seguro de gastos médicos mayores? ¿Uno decente? ¿O solo el que te dan por obligación? ¿Qué tal un plan de retiro? ¿Un PPR? Cada pregunta era un pequeño dardo envenenado. Y entonces, mi madre, como siempre, asestó el golpe final. Lorena tiene razón, hijita. Su voz era suave, pero las palabras eran duras. Mírala a ella, tan asegurada. Mira a Damián. Deberías buscar algo estable. Nos preocupas. Siempre has sido la más, bohemia, de las dos. Bohemia. Era la nueva palabra para fracasada. La palabra amable para decir la que no tiene dinero. Sentí las lágrimas picar en mis ojos. Una lágrima caliente de rabia y humillación se formó en la esquina de mi ojo. La limpié rápidamente, fingiendo que era una pestaña. No podía llorar. Me negaba a llorar. Me negaba a darles esa satisfacción. ¿Saben qué era lo más irónico? ¿La broma cósmica? Nadie en esa mesa lo sabía. Nadie tenía la menor idea. Pero 3 días antes de esa cena de Navidad, yo había cerrado, en absoluto secreto, la venta de un pequeño edificio de oficinas en Santa Fe. Sola. Yo había encontrado al comprador y negociado el trato. Mi comisión, que había llegado a mi cuenta bancaria esa misma mañana, era de 7 cifras. Más de lo que Damián y Lorena ganaban juntos en un año. Tenía tantas ganas de gritarlo. De sacar mi estado de cuenta y restregárselo en sus caras arrogantes. Miren, imbéciles. Miren a la bohemia. Miren a la que juega a las casitas. Pero no lo hice. Me mordí la lengua tan fuerte que sentí el sabor a sangre. Porque en ese momento, mirando sus caras llenas de lástima y condescendencia, entendí algo. Ellos no querían oír mis éxitos. Necesitaban que yo fuera la fracasada. Mi fracaso era el telón de fondo oscuro que hacía que el éxito de Lorena brillara aún más. Yo era la vara de medir que les demostraba lo lejos que había llegado su hija estrella. Si yo también tenía éxito,
¿entonces qué? La narrativa se rompía. Así que me callé. Sonreí. Bebí un trago de vino. Gracias por preocuparse. Pero estoy perfectamente bien. Feliz Navidad. Damián y Lorena intercambiaron una mirada. Era una mirada de pura lástima. Y siguieron hablando de su boda. Si la cena de Navidad fue una herida profunda, la preparación de la boda fue una muerte lenta por 1000 cortes. Una eliminación sistemática y cruel de mi existencia. Comenzó, como todo en estos días, en las redes sociales. Un día, mi madre, que no es muy hábil con la tecnología, me reenvió un mensaje por error. Estaba tratando de enviarme una foto de un vestido, pero en lugar de eso, me envió una captura de pantalla de su teléfono. Era un chat de WhatsApp. El nombre del grupo era, Las chicas de la boda de Lore. Y vi los participantes. Mi madre. Mi tía Patty. Mis primas, incluso las lejanas. Las amigas de la Universidad de Lorena. La hermana de Damián. Todas. Menos yo. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero. Sentí un frío en el estómago. Le respondí a mi madre, bonito chat, mamá. ¿De qué hablan? Su respuesta tardó casi una hora. Vilos escribiendo. Aparecer y desaparecer varias veces. Finalmente, llamó. Su voz era nerviosa. Ay, hijita. ¿Viste eso? No, no es nada. Es solo para organizar la despedida de soltera, cosas así. ¿Y por qué no estoy yo, mamá? Soy su hermana. Ay, Marina, no te pongas así. Su voz se volvió impaciente. No queríamos hacerte sentir mal. Ya sabes, puras cosas de casadas, de parejas, cosas que tú, bueno. Cosas que yo qué, mamá. Que tú aún no, que no entenderías, soltó finalmente. Que yo no entendería. Porque estaba soltera. Aparentemente, ser soltera a los 34 me hacía mentalmente incapaz de opinar sobre centros de mesa, el color de las servilletas o juegos estúpidos de despedida de soltera. No te preocupes, mamá, le dije, mi voz plana. Entiendo perfectamente. Y colgué. Luego vino la selección de las damas de honor. Lorena, por supuesto, no me lo pidió directamente. Me enteré por una publicación de Instagram. Una foto de ella, radiante, rodeada de 6 mujeres. Dije sí a mis damas. Eran 3 amigas de la universidad. La hermana de Damián, una chica con la que apenas había cruzado 2 palabras. Y 2 primas lejanas, hijas de un tío segundo, con las que no había hablado en por lo menos 10 años. Pero ahí estaban, sonriendo, sosteniendo cajas de regalo personalizadas. Ese golpe sí dolió. Dolió de verdad. La confrontación final sobre esto ocurrió en una comida familiar. Mi tía Patty, la hermana de mi mamá, que siempre había sido la más directa y la única que parecía tenerme algo de aprecio, soltó la pregunta sin rodeos. Oye Lorena, qué bonita foto de tus damas. Pero. ¿Y Marina? ¿No va a ser tu dama de honor principal? Es tu única hermana. Lorena, en lugar de ponerse nerviosa, soltó una carcajada. Una risa ligera, como si la pregunta fuera absurda. Ay, tía Patty, por favor, dijo, agitando la mano. ¿Te imaginas? Nati no es material de dama de honor. O sea, mírala. Ella es más práctica. Más ruda. Esto de los vestidos y el maquillaje no es lo suyo. Me quedé helada. Estaba sentada justo frente a ella. Además, añadió, bajando la voz como si fuera un secreto divertido, ¿te imaginas las fotos? Todas las damas emparejadas con los padrinos, todos socios de Damián, guapísimos. Y luego. Nati. Sola. Al final de la fila. No, no. Arruinaría la simetría. Arruinaría la simetría. Me reí. Juro por Dios que me reí. Una risa seca, extraña, que salió de mi garganta. Me reí con ellas. Mientras por dentro,
Algo se rompía. Algo se quebraba de forma irreparable. Ya ni siquiera era una persona para ella. Era un problema de composición fotográfica. La dama de honor fracasada. La solterona que estorbaba. La que arruinaba la foto perfecta. El golpe final, el que debió haberme preparado para lo que pasó en la boda, fue el tributo de Instagram. Una semana antes del gran día. Lorena, en un arranque de generosidad nupcial, publicó un largo y emotivo carrusel de fotos. Agradecía a las mujeres increíbles que la habían apoyado en su viaje hacia el altar. Párrafo 1. Mi madre, la mejor madre y mi roca. Párrafo 2. Sus damas de honor, mis hermanas de otra vida. Párrafo 3. La hermana de Damián, la hermana que siempre quise tener. Párrafo 4. Su mentora de la agencia de marketing, por enseñarme a ser una mujer poderosa. Párrafo 5, y esto es neta, lo juro, agradeció a Monique, su wedding planner. Por hacer mi sueño realidad. Mi nombre no apareció. Ni una mención. Ni una foto. 8 párrafos de agradecimiento. 0 menciones a la hermana que creció con ella, que le enseñó a andar en bicicleta, que la consoló cuando reprobó matemáticas, que la cuidó cuando se emborrachó por primera vez. Nada. Le di like a la publicación. Incluso comenté. 3 emojis. ¿Qué más podía hacer? Había sido borrada. Era oficial. Me había convertido en un fantasma en mi propia familia, mucho antes de que me borraran de la lista de invitados del Solara de Reforma. El taxi llegó a la Condesa. La trattoria de Gino estaba llena, ruidosa, olía a ajo y a albahaca. Era perfecta. Marina. ¡Qué milagro!, me saludó Gino desde la barra, con su acento italiano. La mesa de siempre, bella. La de siempre, Gino. Y un Chianti, por favor. La botella. Súbito. ¿Celebras algo? Algo así, Gino. Algo así. Me senté en mi rincón favorito, junto a la ventana. El teléfono vibraba sin parar en mi bolso. Lo saqué y lo puse en modo avión. Esta era mi noche. Mi cena. Mi celebración silenciosa. Ahora, tenía que contarles mi secreto. El secreto que había estado guardando tan celosamente durante los últimos 6 meses. El secreto que mi familia, en su arrogancia, nunca se molestó en descubrir. Verán, mientras mi familia se reía de mí por jugar a las casitas, yo no estaba jugando. Resulta que jugar a las casitas en el sector de lujo y comercial en la Ciudad de México es un juego para adultos. Un juego muy serio. Y yo me había vuelto muy buena en él. Después de la humillación de los 50,000 pesos, algo en mí hizo clic. Dejé de buscar la aprobación de mi familia y empecé a buscar comisiones. Dejé de enfocarme en departamentos residenciales pequeños en la Narvarte, como Lorena había predicho burlonamente, y empecé a moverme en círculos más grandes. Propiedades comerciales. Pequeños edificios de oficinas en Santa Fe. Desarrollos verticales en Polanco y Las Lomas. Aprendí a hablar el idioma de los inversionistas, no el de las familias. Aprendí de fondos de capital, de tasas de retorno, de due diligence, de zonificación comercial. Mi momento clave llegó hace un año. Manejé la venta de un portafolio de propiedades, el portafolio Riverside de la historia original, que había sido un desastre logístico para una familia rica que no sabía qué hacer con él. Estaban atorados. Logré desenredar el desastre legal, dividir los lotes y venderlo todo en 3 meses, con una ganancia neta del 40% para los dueños. Esa venta no solo me dio una comisión que me cambió la vida. Hizo ruido. Un ruido sordo, pero potente, en los círculos correctos. Un ruido que llegó a oídos de Inversiones del Pedregal. Si no los conocen, piensen en Inversiones del Pedregal, nuestro Blackstone ficticio, como el nivel más alto del juego en Latinoamérica. No son constructores. No son agentes inmobiliarios. Son los dueños del juego. Son el fondo que compra a los constructores. Manejan miles de millones de dólares en activos inmobiliarios en toda la región, desde la Ciudad de México hasta Sao Paulo y Buenos Aires. Recibí un correo.
Un correo frío, corporativo. Estimada señorita Ramírez, hemos notado su trabajo en el portafolio Riverside. Nos gustaría platicar con usted. Platicar. Fueron 6 meses de infierno. 6 meses de las entrevistas más agotadoras y aterradoras de mi vida. Me senté en salas de juntas en el piso 50 de una torre de cristal en Santa Fe. Salas que costaban más que mi departamento. Me senté frente a hombres, siempre eran hombres, con trajes de $1.000.000, que me miraban como si fuera un bicho raro. Y yo, Marina, la que arruinaba la simetría, la bohemia, pretendía pertenecer a ese mundo. Tuve el síndrome del impostor, pero a lo bestia. Cada día, antes de cada entrevista, vomitaba en el baño de mi casa por puros nervios. Cada día pensaba, hoy me van a descubrir. Se van a dar cuenta de que solo soy una chica que juega a las casitas. Se van a reír de mí. Pero no lo hicieron. Porque yo no estaba jugando. Sabía mis números. Sabía el mercado. Sabía cómo negociar. Sabía cómo oler una mala inversión a 1 kilómetro de distancia. La entrevista final fue con el director general para Latinoamérica. Un hombre de cabello plateado que no sonrió ni una sola vez. Al final, me dijo, usted no tiene el pedigrí que solemos contratar, señorita Ramírez. No fue a las universidades que nos gustan. No pertenece a los clubes que frecuentamos. Mi corazón se hundió. Lo entiendo, señor. Pero, dijo, inclinándose hacia adelante. Tiene algo que ellos no tienen. Tiene hambre. Y tiene instinto. Y eso no se enseña en ninguna universidad. Hace exactamente una semana antes de la boda, recibí la llamada. La oferta, vicepresidenta senior de adquisiciones inmobiliarias. Mi trabajo, manejar un portafolio de $500 millones enfocado en propiedades de lujo y comerciales en México y Centroamérica. Mi sueldo era, bueno, digamos que el bono de bienvenida por sí solo era más de lo que Lorena y Damián ganarían juntos en 5 años. Conduje a mi casa esa noche, me estacioné y me quedé en mi auto, en silencio, durante 1 hora. Y lloré. Lloré como no había llorado en 8 años. No de tristeza. De alivio. De pura y absoluta liberación. Y con el primer pago de ese bono, hice algo impulsivo. Algo que había estado planeando en secreto. Había un ático. Un penthouse espectacular en Polanco, con vistas directas al castillo de Chapultepec. El mismo ático al que Lorena me había arrastrado hacía 2 años. Este es mi sueño, Nati, había dicho. Algún día, Damián y yo viviremos aquí. El dueño, un empresario tecnológico que atravesaba el divorcio del siglo, necesitaba liquidar activos. Rápido. En efectivo. Odiaba a su exesposa más de lo que amaba el dinero, así que estaba dispuesto a venderlo por debajo de su valor de mercado si la transacción era limpia y rápida. Mis contactos me avisaron. Hice la llamada. Ofrecí 60 millones de pesos. Pago de contado. Cierre en 30 días. El hombre aceptó en el acto. Firmé los papeles 3 semanas antes de la boda de Lorena. Las llaves estaban en la caja de seguridad de mi banco. Iba a ser mi regalo de bodas. Iba a ser el momento, el gran momento, en que le demostraría a mi familia que la oveja negra, la que jugaba a las casitas, lo había logrado. Pero ahora, sentada en la trattoria, bebiendo mi Chianti, me di cuenta. Mi familia no quería pruebas. Querían una narrativa. Y yo ya no encajaba en ella. Si estás conectado con la historia de Marina y alguna vez te has sentido subestimado, tómate un segundo para darle like a este video. Ayuda mucho a que la historia llegue a más personas. Y no olvides suscribirte y dejar un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda al algoritmo. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos a esa noche. Gino me trajo mi pasta. Una arrabbiata picante, humeante. El olor a ajo y chile me llenó. Provecho, bella, dijo Gino. Di el primer bocado y fue glorioso. Sabía a justicia. Sabía a libertad. Era,
honestamente, el primer bocado de mi nueva vida. Estaba a la mitad de mi plato cuando decidí, solo por curiosidad, sacar el teléfono del modo avión. Fue como abrir la caja de Pandora. El aparato se volvió loco. No estoy exagerando. Empezó a vibrar tan fuerte sobre la mesa de madera que el tenedor que había dejado a un lado tintineó y cayó al suelo. La pantalla se iluminó como un árbol de Navidad descompuesto, una cascada interminable de notificaciones. Llamadas. Mensajes de texto. Mensajes de WhatsApp. Miré la pantalla. Era un caos. 47 llamadas perdidas de Lorena. 23 mensajes de texto de Lorena. 34 mensajes de WhatsApp de Lorena. 15 llamadas perdidas de mamá. 8 llamadas perdidas de Damián. Y 3 llamadas de números que no reconocí. Probablemente Lorena, desesperada, usando los teléfonos de otras personas. Mi pulgar tembló un poco mientras abría los mensajes de texto de mi hermana. Era como leer el diario de un colapso nervioso en tiempo real. 8:15 de la noche, ¿qué es esta broma, Marina? 8:17 de la noche, ¿inversiones del Pedregal? ¿Es en serio? Contesta. 8:18 de la noche, Marina, contéstame ahora. Esto es real. 8:19 de la noche, ¿dónde diablos estás? Vuelve aquí ahora mismo. 8:20 de la noche, Damián está furioso. ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste a la coordinadora? 8:25 de la noche, ok, lo busqué en Google. No manches. Llámame. Tenemos que hablar. 8:28 de la noche, el señor Mendoza se acaba de ir. Se fue de mi boda. ¿Estás feliz? 8:30 de la noche, por favor, Nati, por favor, llámame. Lo siento. Lo siento mucho. Perdóname. 8:32 de la noche, Marina, te estoy hablando. Perdón, perdón, perdón. Fue Damián, él me obligó. 8:35 de la noche, Nati, por favor, te lo ruego. Te doy lo que quieras. Pero Beltrán se fue. Se fueron todos. Luego, los mensajes de mi madre. 8:22 de la noche, Marina, ¿qué significa la tarjeta que le diste a Lorena? Llámame. 8:28 de la noche, tu hermana está histérica. Está encerrada en el baño. Damián dice que arruinaste la fiesta. 8:35 de la noche, contesta el teléfono ahora mismo, Marina Ramírez. ¿Qué hiciste? Siempre tienes que ser el centro de atención. Y arruinaste la noche de bodas de tu hermana. Arruinar. Esa palabra otra vez. Primero, arruinaba la imagen. Ahora, arruinaba la fiesta. Apagué el sonido. Dejé el teléfono vibrando sobre la mesa. El pequeño aparato zumbaba como un insecto moribundo. Gino se acercó, su rostro amable lleno de preocupación. ¿Todo bien, Signorina? Parece, malas noticias. Levanté mi copa de Chianti. El vino era rojo y profundo. Al contrario, Gino, dije, y sonreí. Una sonrisa real, ancha, la primera en mucho tiempo. Creo que son las mejores noticias de mi vida. Lo miré. Tráeme otro, por favor. Y un tiramisú. El grande. Me recargué en la silla, tomé otro bocado de pasta picante y observé el teléfono vibrar hasta que la batería, finalmente, comenzó a morir. Por primera vez en 8 años, yo tenía el control. Ustedes se preguntarán qué demonios había en ese sobrecolor crema. ¿Qué podía causar un colapso de esa magnitud? No era un cheque. No era una carta de felicitación de 6 páginas. Era mi nueva tarjeta de presentación. Y unas cuantas palabras. Me había llegado de la imprenta apenas 2 días antes. Había gastado una pequeña fortuna en ellas. Eran de una cartulina gruesa, pesada, de un blanco impecable, con las orillas pintadas de un gris profundo. El tipo de tarjeta que te da gusto sostener, que pesa en tu mano. En el centro, en letras grabadas, limpias, elegantes, de un gris oscuro, decía:
Marina Ramírez, vicepresidenta senior, adquisiciones inmobiliarias, inversiones del Pedregal. Y debajo, en una tipografía más pequeña, la dirección de las oficinas de Santa Fe y mi nuevo correo corporativo. Eso, por sí solo, habría sido suficiente para Damián. Él sabía perfectamente que era Inversiones del Pedregal. Sabía que era una liga en la que él ni siquiera soñaba con jugar. Pero eso no fue lo que causó el colapso de Lorena. Fue la nota que escribí a mano en el reverso. Con la pluma Montblanc que le pedí prestada a la coordinadora del hotel, claro, señorita, me dijo, obsequiosa, sin saber que era cómplice de mi venganza, escribí con mi letra más clara y tranquila. Querida Lorena. Tenía planeado anunciar esto durante el brindis en tu recepción. Justo después, iba a darte las llaves del ático en Polanco, el que tiene vistas al castillo, el que siempre soñaste. Iba a ser mi regalo de bodas. Pero parece que la gente, exitosa, no pertenece a tu boda. O tal vez, como tú dijiste, simplemente, arruino la imagen. Felicidades por tu matrimonio. El ático será donado a la caridad en tu nombre. Con cariño, tu hermana, la que juega a las casitas. Cerré los ojos, saboreando mi tiramisú. Mi pasta se estaba enfriando, pero mi imaginación estaba ardiendo. Podía ver la escena. Lorena, en su vestido de 6 cifras, radiante después del primer baile. Damián a su lado, con su copa de champán, riendo con el señor Mendoza. La coordinadora se acerca. Señorita Lorena, un sobre para usted. De parte de su hermana. Lorena probablemente rodó los ojos. Ay, gracias. Qué detalle de Nati. Abriendo el sobre con impaciencia, esperando más dinero, un cheque, algo que pudiera usar para burlarse después. Saca la tarjeta. Frunce el ceño. No entiende. Inversiones del, ¿qué? Le da la vuelta. Lee mi nota. Me la imaginé palideciendo. El color desapareciendo de su rostro perfectamente maquillado. El temblor en sus manos, haciendo que la tarjeta vibre. Damián, susurraría, su voz ahogada. Damián, molesto por la interrupción, tomaría la tarjeta. La leería. Y a diferencia de Lorena, él sí sabría exactamente que era Inversiones del Pedregal. Visualicé su rostro pasando del rojo al blanco. Visualicé la copa de champán resbalando de su mano, estrellándose contra el mármol. Visualicé al señor Mendoza preguntando, ¿pasa algo, Damián? Y visualicé a Damián, tartamudeando, incapaz de explicar que la mujer que su esposa acababa de humillar y echar de la fiesta, era la nueva vicepresidenta senior de uno de los fondos más poderosos del continente. La mujer que, además, era cliente de uno de sus socios. La mujer que acababa de hacer que un ático de 60 millones de pesos se esfumara. Me terminé mi vino. Fue el trago más satisfactorio de toda mi vida. Hablemos de ese ático. El ático de 60 millones de pesos. No era solo un departamento. No para Lorena. Era un símbolo. Era el símbolo. Lorena me había arrastrado a verlo hacía 2 años. Fue en un open house, mucho antes de que Damián le diera el anillo, cuando Damián era solo el tipo increíble con el que estoy saliendo. Solo para soñar, Nati, me había dicho, tirando de mi brazo. Y vamos, será divertido. Pero ella no solo soñó. Ella planeó. Recorrió cada centímetro de esos 400 metros cuadrados. Tomó fotos. Decenas de fotos. Del balcón que rodeaba el departamento, con vistas directas al castillo de Chapultepec. De la cocina italiana con cubiertas de cuarzo. De la tina de hidromasaje en el baño principal que era del tamaño de mi sala. Esa misma semana, compró un tablero de corcho y creó un vision board. Un maldito tablero de sueños. Pegó las fotos del ático por todas partes. Mi futuro hogar, escribió debajo con un plumón dorado. Era su obsesión. Era la culminación de la imagen que quería proyectar. La esposa del empresario exitoso, la reina de Polanco, viviendo en el penthouse más codiciado de la ciudad. Y entonces, hace 6 meses, el universo, que tiene un sentido del humor muy retorcido, me hizo un guiño.
El dueño, un empresario tecnológico ruso que atravesaba el divorcio del siglo, necesitaba liquidar activos. Rápido. En efectivo. Aparentemente, odiaba a su exesposa mucho más de lo que amaba el dinero, así que estaba dispuesto a venderlo por debajo de su valor de mercado si la transacción era limpia, rápida y, sobre todo, discreta. Mis contactos en el mundo inmobiliario, los que construí mientras mi familia creía que jugaba a las casitas, me avisaron. Es una oportunidad única en la vida, Marina, pero tienes que moverte ya. Necesita el dinero en 30 días. Yo acababa de recibir la carta de oferta de inversiones del Pedregal. Sabía que el bono de firma, una cantidad obscena de dinero, llegaría a mi cuenta en cuestión de días. Hice la llamada. 60 millones de pesos, dije, mi voz temblando por primera vez en un año. Pago de contado. Cierre en 30 días. Sin inspecciones, sin condiciones. El hombre aceptó en el acto. Firmé los papeles 3 semanas antes de la boda de Lorena. Las llaves de un ático de 60 millones de pesos estaban en la caja de seguridad de mi banco. Mi plan original, híjole, mi plan original había sido tan ingenuo. Tan estúpido. Tan lleno de una esperanza desesperada. Había escrito un discurso. Lo tenía en las notas de mi celular. Iba a esperar el momento de los brindis. Iba a levantar mi copa. Iba a hablar de cómo, aunque tomamos caminos diferentes, siempre había admirado la determinación de mi hermana por conseguir sus sueños. Y al final, iba a decir, Lorena, tú siempre me enseñaste a soñar en grande. ¿Y cómo sé cuál es tu sueño más grande? Iba a sacar una pequeña caja de terciopelo azul, no con un anillo, sino con una llave. Bienvenida a casa. Me imaginé sus lágrimas, esta vez, lágrimas reales. Los aplausos. La cara de Damián. Me imaginé, por primera vez en mi vida, a mis padres mirándome con orgullo. Con verdadero orgullo. Qué estúpida fui. Qué ciega. Mi hermana había tomado su decisión. Ella decidió que yo era una vergüenza. Una mancha que había que limpiar. Así que yo tomé la mía. Decidí que ella no era lo suficientemente agradecida, ni lo suficientemente buena persona, para recibir mi regalo. Llegué a mi departamento pasada la medianoche. El teléfono estaba completamente muerto. Lo conecté al cargador junto a mi cama y me fui a dormir. Dormí 12 horas seguidas. Dormí como un bebé, sin sueños. Desperté el domingo a las 10 de la mañana por el sol que entraba por mi ventana. El silencio era maravilloso. Encendí el teléfono. Era una locura. Fue como activar una alarma de incendio. 127 llamadas perdidas en total. El buzón de voz estaba lleno, un mensaje automático me dijo que ya no podía aceptar más mensajes. Pero entre el mar de pánico de Lorena, Nati, por favor, te lo suplico, llámame, y la furia de mi madre, Marina Ramírez, esto es imperdonable, había un hilo de mensajes que me interesaba. Un chat larguísimo de mi prima Clara. Clara, la Sara de la historia original, era la oveja negra junior de la familia. La única que había estudiado filosofía y letras, para horror de mis tíos. Siempre nos habíamos llevado bien. Ella era la única que me felicitó de verdad cuando dije que me dedicaría a los bienes raíces. Su texto era, glorioso. Era una narración minuto a minuto de la implosión. 9:30 de la noche, del sábado prima. No. Manches. ¿Qué acabas de hacer? Estoy en la boda. Esto es un caos. Estoy escondida en el baño de mujeres para escribirte. 9:35 de la noche, ok, te cuento desde el principio. Lorena abrió tu sobre. Estaba en la mesa principal, presumiendo. Damián estaba ahí. Y también estaba el señor Mendoza, el inversionista principal de Damián, el del fondo, Sequoia Latam, el pez gordo, y su esposa. 9:37 de la noche, Lorena leyó la tarjeta. Se puso pálida. Como un fantasma. Damián se la quitó, molesto. Cuando leyó el nombre, Inversiones del Pedregal, te juro, prima, casi se ahoga con su champán. Empezó a toser.
9:40 de la noche, el señor Mendoza, que es muy listo, dio la tarjeta. Dijo, te juro, lo oí, Inversiones del Pedregal. Qué curioso. Llevamos meses tratando de conseguir una reunión con su nueva vicepresidenta de adquisiciones. Es un hueso duro de roer. ¿Quién es? ¿La conocen? 9:42 de la noche, Damián trató de esconder la tarjeta. Ja ja ja. Pero otro socio, un tipo llamado Beltrán, que estaba en la mesa, la vio y dijo, un momento. Yo conozco ese nombre. Marina Ramírez. Claro. Marina Ramírez maneja mi portafolio personal de propiedades en la ciudad. Esa mujer es un genio. Y me ha hecho ganar una fortuna. ¿Dónde está? Quiero saludarla. 9:45 de la noche, Marina, prima, tenías que ver sus caras. Lorena estaba blanca como el papel, temblando. Damián empezó a sudar. Se le veían las gotas en la frente. El señor Mendoza miró a Damián, con esos ojos fríos de tiburón, y le dijo, ¿Ramírez? ¿Como tu esposa? ¿Es tu familia? 9:47 de la noche, Lorena empezó a llorar. No un llanto bonito. Un llanto feo, con mocos. Damián intentó mentir. Dijo que tú, Marina, estabas muy enferma, que te habías sentido mal y no habías podido venir. 9:50 de la noche, pero el socio Beltrán no lo dejó ir. Dijo, ¿enferma? ¡Qué lástima! Justo iba a presentarle al señor Mendoza. Él necesita a alguien como ella para manejar sus propiedades personales. Y luego, Mendoza, el pez gordo, miró a Damián y dijo, con una voz que helaba la sangre, qué raro. Porque la coordinadora del evento me dijo hace media hora que la hermana de la novia fue rechazada en la entrada. ¿Hubo un error en la lista, Damián? 10 de la noche, se hizo un silencio total. De esos de película. La música paró. Lorena soltó un alarido. Damián tuvo que admitir que sí, eras tú, y que hubo una terrible confusión con la lista, punto. 10:10 de la noche, prima, la fiesta se murió. Literal. El señor Mendoza se levantó de la mesa, le dijo algo al oído a Damián, que se puso pálido como un muerto, y se fue. Se fue de la boda. Y Beltrán se fue con él. Y como 3 mesas más de inversionistas se fueron detrás de ellos. ¡Qué oso, prima! ¡Qué oso monumental! 10:30 de la noche, tus papás están furiosos. Tu mamá anda diciendo que, seguro te robaste las tarjetas de presentación, o que, es una broma de mal gusto. Nadie le cree. Lorena sigue encerrada en el baño. Damián está bebiendo whisky solo en la barra. 10:40 de la noche, mejor me voy. Esto es un funeral. Eres mi ídola. Llámame mañana. Leí el mensaje de Clara 3 veces. El socio Beltrán. Claro. Javier Beltrán. Yo manejaba su portafolio personal. Un tipo demandante, pero justo. Nunca lo había conocido en persona, todo por correo y Zoom. Qué pequeño es el mundo. Lorena me había excluido para impresionar a sus invitados importantes. Y resulta que yo era más importante para ellos que ella. La ironía era tan deliciosa, tan perfecta, que casi me ahogo de la risa. Era mejor que cualquier película. El pánico familiar continuó durante 2 días. Lunes y martes. Yo no contesté una sola llamada. Dejé que se cocinaran en su propio jugo de pánico y humillación. Me fui a trabajar. Entré a mi nueva oficina en Santa Fe. Mi asistente, que aún no sabía nada, me recibió con un café. Se sintió bien. El martes por la tarde, llamó mi padre. Esta vez, contesté. Sabía que tenía que hacerlo. Su voz no era la de siempre. No era la voz burlona del que me llamaba Bohemia. No era la voz condescendiente del que me negaba 50,000 pesos. Era una voz grave. Furiosa. Marina. Tenemos que hablar. Junta familiar esta noche. En la casa de tus padres. A las 8.
No era una invitación. Era una orden. El pater familias hablando. No voy a ir, papá, dije, mi voz tranquila. Estaba revisando un contrato mientras hablaba con él. No estoy jugando, Marina, gritó. Pude oír su rabia. Tu madre está destrozada. No ha parado de llorar. Tu hermana no sale de su cuarto. Lo menos que puedes hacer es venir y explicar esto. Dejé el contrato. Explicar, repetí, lentamente. ¿Explicar qué, exactamente? Que tengo un buen trabajo. ¿Que me va bien? Que no mentí sobre mi éxito, sino que ustedes simplemente nunca preguntaron. Estás siendo arrogante. Insolente, gritó. Humillaste a tu hermana. Arruinaste su boda. El señor Mendoza canceló una reunión clave con Damián. ¿Entiendes lo que hiciste? Ah, ahí estaba. El dinero. El verdadero problema. No, papá. Yo no la humillé. Ella se humilló sola cuando me llamó, vergüenza, y me echó de su boda frente a los empleados del hotel. Yo no arruiné su fiesta. Ella la arruinó cuando decidió que su hermana era, mala imagen, punto. Hice una pausa, mi voz fría. La junta familiar puede seguir sin mí. No tengo nada más que decir. Tengo que trabajar. Y colgué. Colgarle el teléfono a mi padre. 8 años atrás, me habría orinado del miedo. Ahora, se sintió necesario. Esa noche, Clara me envió otro reporte. Más corto, pero igual de jugoso. La junta se llevó a cabo. La Inquisición, la llamó Clara. Estaban mis padres. Lorena y Damián, que según Clara parecían fantasmas, pálidos y silenciosos. Y todos mis tíos y primos que habían venido para la boda y que ahora estaban furiosos por el espectáculo. Mi tía Patty, la hermana de mi mamá, mi favorita, fue la fiscal. A ver, Lorena, dijo, cruzada de brazos. Tu prima Clara me contó lo que pasó. ¿Es cierto? ¿Corriste a tu propia hermana de tu boda? Lorena, por supuesto, lloró. Fue un malentendido. Damián estaba presionado. No fue un malentendido, interrumpió Damián, tratando de salvar su imagen. Queríamos protegerla. Esa gente es muy influyente. Marina no está acostumbrada a esos círculos. Mi tío Alberto, un hombre de pocas palabras, se rió. Una risa seca, amarga. Protegerla. ¿Proteger a una vicepresidenta senior de inversiones del Pedregal? ¿De qué, Damián? ¿De qué le ofrecieran más dinero? ¿O de qué se dieran cuenta de que la única persona con poder real en esa familia era ella? Mis padres intentaron defenderme. O más bien, atacarme. Marina lo ocultó, dijo mi madre, llorando. Nos mintió a todos estos años. Fingió ser una pobrecita. Y entonces Clara, mi prima valiente, de 25 años, habló. ¿En serio, tía?, le dijo a mi madre. ¿Ella les mintió? ¿O ustedes nunca quisieron escuchar? Porque yo estuve en esa cena de Navidad. Yo escuché cómo se pasaron 8 años llamándola, la fracasada. Cómo se burlaban de ella por jugar a las casitas. Quizás, solo quizás. Marina dejó de contarle sus éxitos porque ustedes la trataban como basura cada vez que abría la boca. Solo digo. Un silencio total. Según Clara, esa fue la primera vez en 20 años que vio a mis padres quedarse sin palabras. La revelación de la tarjeta de presentación fue solo el primer golpe. El segundo, el knockout, el que los dejó en la lona, vino gracias a la propia obsesión de Lorena. Después de la junta familiar fallida, Lorena, desesperada por entender qué había pasado, por saber si lo del ático era real o solo una broma cruel, hizo lo que hace la gente de su generación, se metió a mi Instagram. Revisó 8 años de mis publicaciones. La mayoría eran fotos aburridas de edificios, atardeceres desde autos, planos y mi gato. Pero entonces, encontró una. Una foto de hacía 6 meses. Era yo,
parada frente a un edificio impresionante en Polanco, sonriendo de oreja a oreja, sosteniendo un juego de llaves. El texto decía, grandes movimientos. Nuevos comienzos. En su momento, esa foto no había tenido más que 30 likes. Uno de ellos, irónicamente, de la propia Lorena, un like automático, probablemente dado sin siquiera mirar la foto mientras hacía scroll en el baño. Pero ahora, Lorena miró la foto. Acercó la imagen. Y reconoció la fachada de mármol. Reconoció la dirección. Clara me dijo que Lorena soltó un grito que despertó a Damián, eran las 3 de la mañana. Ese es mi edificio, gritó. Es el ático. Es el que yo quería. Me mintió. Damián, nervioso, pálido, probablemente pensando que su esposa se había vuelto completamente loca, intentó calmarla. Amor, es solo una foto. Búscalo, le gritó Lorena. Tú sabes cómo. Búscalo. Temblando, Damián, el hombre de las finanzas, hizo algo práctico. Se sentó frente a su computadora. Abrió el portal del registro público de la propiedad. No es difícil si sabes dónde buscar y tienes los contactos correctos. Tecleó la dirección del edificio. Unidad 47B, el Penthouse. Y ahí estaba. En blanco y negro. Oficial. Folio real, 90xxxxx vendido, hace 6 meses. Monto, 60 millones de pesos mexicanos. Tipo de transacción, pago de contado. Comprador, Marina Ramírez. El teléfono sonó en mi buró. Eran las 3:30 de la mañana. Sabía que esta era la llamada. Contesté. Bueno. Escuché un sollozo ahogado. Un sonido animal, roto. Lo compraste, susurró Lorena. Su voz estaba rota, irreconocible. Tú lo compraste. Mi departamento. Corregí su error. Mi voz era tranquila. Compré un departamento, Lorena. Solo era, tuyo, en tu imaginación. Pero tú sabías, gritó, su voz quebrándose en histeria. Sabías que era mi sueño. Nati, por favor, perdóname. Fue Damián, te lo juro, él me presionó. Me dijo que sus socios pensarían mal si te veían. Estaba asustada. Por favor, podemos arreglarlo. Podemos hablar. Damián y yo te lo pagamos a plazos. Pero por favor, Nati. Ahí estaba. La culpa. Echándole la culpa al esposo. Y la negociación. Incluso en su punto más bajo, estaba tratando de negociar. No, Lorena, dije, mi voz tan fría como el mármol del hotel. No puedes arreglar esto. Damián pudo haber dado la idea, pero tú dijiste las palabras. Tú me llamaste, vergüenza. Tú me colgaste. Tú tomaste tu decisión. Pero el ático, Nati. El ático. Aún podemos. No, Lorena. No podemos. Tú tomaste tu decisión cuando me llamaste, vergüenza. Y yo tomé la mía. Colgué. Esa llamada desesperada a las 3 de la mañana había llegado tarde. Porque esa misma mañana, el miércoles, mientras Lorena y Damián probablemente dormían la cruda de su humillación, yo ya estaba trabajando. A las 9 de la mañana, estaba en las oficinas de mis abogados, en Lomas de Chapultepec. Frente a mí, se sentaba una mujer de unos 60 años, con ojos amables y cabello gris, llamada señora Ortiz. Era la directora de Hogar Renacer, un refugio para mujeres y niños que huían de situaciones de violencia doméstica. La señora Ortiz me miraba con ojos llorosos, sosteniendo los papeles que acabábamos de firmar ante notario. Señorita Ramírez, dijo, su voz temblando. No sé qué decir. He dirigido este refugio por 30 años, pidiendo centavo por centavo. Y ahora, esto. 60 millones de pesos. Esto no solo salvará nuestras operaciones por 10 años. Esto nos permitirá comprar un edificio nuevo. Nos permitirá ayudar a miles de mujeres. Le sonreí,
y sentí una calidez que ningún ático podría darme. Solo haga una cosa por mí, señora Ortiz. Quiero que este dinero ayude específicamente a mujeres a las que les dijeron que no valían nada. Mujeres a las que les dijeron que arruinaban la imagen. Mujeres que necesitan empezar de cero y demostrarle al mundo, y a sí mismas, de lo que son capaces. Lo haremos, dijo ella, tomando mis manos con las suyas, que eran cálidas y fuertes. Lo haremos, en su nombre. Cuando salí de esa oficina a la luz del sol, me sentí ligera. Más ligera que nunca. El ático, ese símbolo de estatus y riqueza que había comprado por vanidad, por un deseo infantil de aprobación, nunca había sido para mí. Era un regalo para una hermana que no existía. Ahora, era un regalo para mujeres que sí lo necesitaban. Esa tarde, le pedí a mi nuevo asistente en inversiones del Pedregal que hiciera una última cosa por mí. Envió un correo electrónico. Para lorena.ramirez@gmail.com, damian.inversiones@gmail.com cc, papa.ramirez@gmail.com, mama.ramirez@gmail.com. Asunto: tu regalo de bodas encontró un mejor hogar. Y adjuntó 2 archivos PDF. Archivo 1, el recibo oficial de donación deducible de impuestos por 60 millones de pesos, notariado, a nombre de Hogar Renacer. Archivo 2, una carta escaneada, firmada por la señora Ortiz. Agradeciendo profundamente a la generosidad de la familia Ramírez por la donación más grande en la historia de su organización, una donación que cambiaría la vida de miles de mujeres y niños. Puse mi teléfono en silencio. Esa noche, no sonó. Ni una sola vez. El silencio fue ensordecedor. Por fin, habían entendido. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de glorioso, maravilloso y productivo silencio. Me sumergí en mi nuevo trabajo. Era abrumador. Era emocionante. Era todo lo que siempre había querido. Mi nueva oficina estaba en el piso 42, en Santa Fe. Tenía una vista de toda la ciudad que me hacía sentir poderosa. Me hacía sentir, por primera vez, que estaba exactamente donde debía estar. Estaba en una reunión de estrategia con mi nuevo equipo, discutiendo un desarrollo en Monterrey, cuando mi asistente, un chico joven y eficiente llamado Mateo, tocó la puerta. Disculpe, señorita Ramírez. Lamento la interrupción. Hay una mujer en la recepción. Dice que es su hermana, una tal Lorena Ramírez. Insiste en verla. Dice que es una emergencia familiar. No tiene cita. Mi corazón dio un vuelco. Uno solo. Pero mi rostro se mantuvo impasible. Gracias, Mateo. Dame un segundo. Mi equipo me miró. ¿Todo bien, Marina?, preguntó mi jefe. Sí, un asunto personal. Denme 5 minutos. Cerré la puerta de la sala de juntas. Caminé a mi oficina privada. Le di clic al monitor de seguridad de mi computadora, el que mostraba el lobby principal. Ahí estaba ella. En el lobby de cristal y acero de mi edificio. No llevaba un vestido de diseñador. Llevaba jeans, unos tenis sucios y una blusa arrugada. Su cabello, siempre perfecto, estaba mal recogido en una cola de caballo. Su rostro estaba hinchado, rojo, demacrado. Discutía acaloradamente con el guardia de seguridad, gesticulando. La mujer que me había llamado vergüenza 2 semanas antes, la que se preocupaba por la imagen por encima de todo, ahora parecía una pordiosera tratando de entrar a un palacio. Mi palacio. Levanté el teléfono de mi escritorio y marqué la extensión de Mateo. Mateo, dije, mi voz tranquila, corporativa. No tengo cita con esa mujer. De hecho, no la conozco. Por favor, indícale a seguridad que la escolte fuera del edificio. Está interrumpiendo una reunión importante. Entendido, señorita Ramírez. Colgué. Pero sabía que eso no era suficiente. Abrí un nuevo correo electrónico. Para lorena.ramirez@gmail.com. Asunto: visita no deseada, advertencia final. Tecleé, mis dedos firmes sobre el teclado. Lorena. Estás en mi lugar de trabajo.
Esto es inaceptable y altamente inapropiado. Este es mi territorio, no el tuyo. Los límites no son negociables. No son sugerencias. Tú elegiste el éxito como tu requisito para ser parte de la familia. Irónicamente, ahora que sabes que cumplo con creces ese requisito, quieres cambiar las reglas. Pero la vida no funciona así. No puedes echarme de tu mundo y luego tratar de invadir el mío. Te deseo lo mejor en tu matrimonio. Espero que encuentres la felicidad que buscas. Pero no serás parte de mi vida. Esto no es un castigo. Es una elección. La misma clase de elección que tú tomaste cuando borraste mi nombre de tu lista. La diferencia es que yo estoy siendo honesta al respecto y no te estoy humillando por la espalda. Seguridad tiene tu foto y tus datos. No vuelvas. Envié el correo. Miré el monitor de seguridad. Vi a Lorena sacar su teléfono. Vi cómo leía el mensaje. Vi sus hombros desplomarse. Vi cómo se cubría el rostro con las manos y se doblaba por la cintura, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Vi cómo los guardias de seguridad se acercaban y, amablemente pero con firmeza, la tomaban del brazo y la guiaban, llorando, hacia las puertas giratorias. No sentí placer. No sentí tristeza. Sentí nada. Sentí alivio. Era el sonido de una puerta. Una puerta muy pesada, cerrándose para siempre. Ha pasado un año desde la boda que nunca vi. Las consecuencias de esa noche fueron extensas y silenciosas. El señor Mendoza, el pez gordo, nunca volvió a tomarle una llamada a Damián. El socio Beltrán, mi cliente, movió todo su portafolio a otra firma de inversión, citando una falta de juicio fundamental en el liderazgo. La palabra clave en el mundo financiero no es dinero, es juicio. Y Damián, al permitir que su esposa humillara públicamente a una ejecutiva de inversiones del Pedregal, que además era cliente de uno de sus socios, había demostrado tener un juicio pésimo. Su ronda de financiamiento Serie A, la de $6 millones, fracasó espectacularmente. Su startup se tambaleó. Sé, por chismes de la industria, que está ahogado en deudas. Lorena tuvo que ser renunciada de su trabajo de marketing. Ella le dijo a la familia que había decidido tomarse un año sabático por salud mental. Todos sabíamos la verdad, con los ingresos de Damián colapsando, ya no podían pagar su estilo de vida, y mucho menos su auto de lujo. La imagen se había roto. Yo, por mi parte, prosperé. 8 meses después de la no boda, me ascendieron. Ahora soy vicepresidenta ejecutiva, EVP. Mi portafolio es más grande. Mi oficina es más grande. Mi confianza es sólida como una roca. Y conocí a alguien. Se llama Gabriel. Es arquitecto. Lo conocí en un proyecto de desarrollo en Querétaro. Discutimos acaloradamente sobre unos planos durante 1 hora. Me invitó a cenar esa misma noche para seguir discutiendo. Es amable, es brillante, es divertido, y se rió a carcajadas cuando le conté la historia de mi familia. Híjole, están locos, dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Qué bueno que saliste de ahí. Te mereces algo mejor. Y le creí. Mi madre todavía me llama. 1 vez al mes. Como un reloj. Siempre con la misma cantaleta. La familia es la familia, Marina. La sangre es la sangre. Tienes que perdonar. Estás rompiendo la familia. Yo no rompí nada, mamá, le contesto, paciente, mientras firmo documentos. Yo solo dejé de sostener los pedazos rotos. Ustedes la rompieron hace mucho tiempo. Hace 1 semana, recibí una carta. Una carta real, en papel, con un timbre. Escrita a mano. Reconocí la letra de Lorena. Mi primer impulso fue tirarla a la basura sin abrir. Pero la abrí. Tenía 2 páginas. Llenas de su letra redonda e infantil. Era una disculpa. Pero era diferente a las súplicas histéricas de hacía 1 año. Esta estaba escrita no desde el pánico, sino desde la reflexión. Querida Marina, empezaba.
Ha pasado un año desde que tomé la peor decisión de mi vida. No espero que me perdones. No espero que respondas. He estado en terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice. Y solo necesito que sepas que ahora entiendo. Entiendo que el éxito no son los títulos, ni el dinero, ni un ático en Polanco. El éxito es ser la clase de persona que la gente quiere celebrar. No por lo que tienes, sino por quién eres. Y yo fallé en esa prueba. Fallé miserablemente como hermana. Tú no te volviste exitosa, Marina. Tú siempre lo fuiste. Siempre fuiste la inteligente, la fuerte, la que no necesitaba a nadie. Y yo te odiaba por eso. Yo estaba demasiado ciega, demasiado ahogada en mis propias inseguridades y en la presión de Damián y de mis papás para verlo. No pido otra oportunidad. Sé que no la merezco. Solo pido que sepas que, finalmente, entendí lo que perdí. Y no fue el ático. Perdí a mi hermana. Guardé la carta. La guardé en un cajón de mi escritorio. No porque esté lista para perdonar. No lo estoy. Sino porque es un recordatorio. Un recordatorio de que la gente puede cambiar, pero a veces, cambian demasiado tarde. Ayer, la señora Ortiz, del refugio Hogar Renacer, vino a mi oficina. Me trajo un café y un pan dulce. Solo quería darte la noticia en persona, dijo, sonriendo de oreja a oreja. El ático se vendió la semana pasada. Con el alza del mercado de lujo, ¿adivina qué? Lo vendimos por 64 millones de pesos. Me quedé sin aliento. Ese dinero, Marina, continuó, sus ojos brillando, ya está financiando la construcción de nuestro nuevo centro. Tenemos espacio para 100 mujeres más. Cientos de mujeres, Marina. Cientos de vidas que estás cambiando. 600 personas en la boda de Lorena. Cientos de mujeres en el refugio de la señora Ortiz. Creo que elegí la mejor fiesta. Monólogo final de Marina. Hoy, estoy mirando por la ventana de mi oficina. La vista de Santa Fe es increíble. Gabriel me va a recoger para cenar. Estamos pensando en mudarnos juntos. A un departamento bonito, pero no a un penthouse. Uno donde quepan nuestros libros y su perro. Mi vida está rodeada de personas que vieron mi valor cuando mi nombre no estaba en ninguna lista. Gabriel. Clara. Mi equipo en el trabajo. Gino, en la trattoria. Resulta que la familia no siempre es la sangre que compartes. A veces, es la gente que te respeta. La gente que te ve. A veces, el regalo más caro, el más lujoso que puedes darte a ti mismo, no es un ático de 60 millones de pesos. Es alejarte. Es caminar con la cabeza en alto lejos de las personas que no pueden, o no quieren, ver tu valor. La dignidad. La dignidad es el único éxito que realmente importa. Mi familia, especialmente mis tíos y mis padres, siguen diciendo que fui demasiado cruel. Que la sangre es la sangre y que debí perdonar y quizás, de alguna manera, compensar a Lorena por el ático. Dicen que mi punto quedó claro, pero que llevarlo tan lejos fue un acto de venganza imperdonable. ¿Tú qué piensas? ¿Fui demasiado lejos al donar el ático? ¿O hice lo correcto al poner mi dignidad primero? Déjame saber tu opinión honesta en los comentarios. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te conectaste con el viaje de Marina y el valor de poner límites, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte más dramas familiares intensos. Y recuerda siempre, tú siempre eres suficiente.